Hola amigos, qué gusto, qué alegría, qué bendición estar nuevamente junto a ustedes aquí, compartiendo las bendiciones que Dios tiene para todos nosotros a través de las lecciones que nos dejó en su santa palabra. Lecciones de Esperanza, su programa. Gracias por acompañarnos y por compartirnos. Recuerden activar la campanita de nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos a través de las diferentes plataformas. Bendiciones abundantes para todos ustedes donde quiera que se encuentren. Gracias por seguir estas transmisiones en redes sociales, en radio, en televisión. Un abrazo grande para todos ustedes. Para su servidor Gabriel Moreno siempre es un motivo de alegría y de bendición juntos disfrutar, experimentar el amor de Dios a través de su santa palabra. Y en esta ocasión contamos con un invitado que será de gran bendición para nosotros. Habla usted del pastor Cristian Cardoso, nuevamente aquí con nosotros. Pastor Cardoso, gracias por de nuevo estar aquí con nosotros. Siempre será un placer poder compartir con usted aquí y con todas las personas que nos ven la palabra de Dios, especialmente ahora el libro de los Salmos, y encontrar allí lecciones que nos puedan servir para nuestras vidas. Y pastor, el tema que estaremos tocando en esta ocasión es un tema que es un poco complejo, porque básicamente, por decirlo, por ponerle un título, sería como llevar una vida de fe, de confianza en Dios en un mundo como tan complejo y que en algunos momentos pareciera, y digo pareciera y dejo claro esa palabra, pareciera que Dios como que está ausente. Muchas veces la gente ha dicho, pero Señor, ¿qué pasó? Te pedí por un amigo, por mi hijo, por mi esposo, te pedí por esto. Y, como la Biblia menciona en un episodio de Marta, ¿no? Y María, cuando su hermano muere, Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Te mandamos a llamar y no viniste y ahora mira. Y la expresión de ella fue, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿cierto? Era y muy seguramente puede ser la expresión de alguien más que nos ve en este momento o ha pasado por esa circunstancia. Esta creación de Dios, un mundo que al inicio era estable, seguro, perfecto, leyes justas que el Señor había dejado, se ve todo ese panorama de Dios, ese esquema de Dios, ese cuadro que Dios ha pintado, muy constantemente amenazado a través del mal que va surgiendo, y no solamente surge, sino que cada vez como que toma más fuerza, toma diferentes matices, y hace que mucha gente se siente chocada, y aún los cristianos en algún momento de su vida lleguen como a decir, wow, esto está bien, voy por el camino correcto. El libro de Salmos reconoce el gobierno de Dios, su soberanía, sus juicios que son justos, perdón. Pero a veces se muestran perplejos también, y pues quién no, en medio de tanta adversidad. Pero es curioso porque ellos mismos dan algunas respuestas tanto a la ausencia de Dios como a la presencia. Como algunas parecieran ambigüedades, pero vamos a aclarar que no son de esa manera, simplemente abren su corazón, como muy seguramente muchos de nosotros cuando tienen su momento de dificultad, pero encuentra esa respuesta en Dios. Pastor, pero hablando de este tema, ¿qué problema parece como salir a la luz o qué puede llegar a estar en juego en algunos de los episodios del libro de Salmos basados en las experiencias de quienes los escriben, como Salmo 74 o Salmo 79? ¿Qué pareciera allí que puede ser un problema teológico, ¿no? Fuerte allí? Yo creo que cuando uno estudia los Salmos, uno descubre algo muy interesante, y es que esto refleja la experiencia espiritual de personas que en algún momento, como usted ha dicho, se encontraron con circunstancias difíciles y tuvieron que gestionar dichas circunstancias en términos espirituales, y vemos una amplia gama, tanto de experiencias como de posibles formas de gestionarlas. Y uno de los problemas que es muy frecuente encontrar en los Salmos tiene que ver con la forma en que como seres humanos estamos sujetos a dos factores que yo creo que cada día que pasa lo vemos día a día y que se van aumentando, que uno es la enfermedad y la otra es la muerte. Cuando uno explora no solo quizás el Salmo 74, el 79, sino cuando uno explora todo el Salterio, el problema de la enfermedad y la muerte siempre está tocando a la puerta de las personas, ¿no? De hecho, en algunos momentos podemos pensar en qué momento la humanidad no ha existido la enfermedad, y sabemos que quizás decimos, bueno, antes del pecado nada más, pero de allí en adelante la enfermedad siempre ha sido una constancia en nuestra vida, y la fue también
en el caso del salmista. Ellos utilizan varias expresiones para referirse a esa realidad, que están ya en el lecho de muerte, que los huesos les duelen, eso es una expresión muy frecuente, los huesos me duelen, el corazón está pegado al pecho, la lengua está seca. Entonces todas estas expresiones apuntan a estoy enfermo o estoy a punto de morirme, aunque a veces hay algunos que escriben, por ejemplo David está que se muere muchas veces, pero quizás no es tan literal ese estado, pero sí llega un momento donde está en esa condición, ¿no? Y otra cosa que aparece mucho en los salmos, que también aplica para nosotros hoy en día, es la realidad de estar rodeado por enemigos, por gente que te quiere hacer el mal. La gran mayoría de personas viven y trabajan o estudian en entornos donde hay personas que sencillamente te miran como su enemigo y que maquinan y planean cómo te voy a hacer mal, cómo te voy a hacer daño. Entonces, tener que vivir en un mundo donde de repente te agarra una enfermedad o donde de repente alguien triunfa haciéndote el mal, te lleva a cuestionarte si Dios es creador, si Dios es el soberano, si Él es el que en verdad está en el dominio de este mundo, porque esto pasa. Y muchas veces, porque esto me pasa a mí, si se supone que yo soy un justo, que yo hago su voluntad o que yo sigo sus caminos. Entonces, esa contradicción, que es un problema eterno en la teología, el problema de la teodicea de por qué existe el mal si Dios es bueno, lo vemos reflejado en los salmos, pero más que en los salmos lo vemos en la vida de ellos y en la vida de nosotros. Es una tensión constante que existe allí. Así es, esa tensión, pastor. Por ejemplo, me remito a leer algo allí, por ejemplo, en el Salmo 74, que desde que lo leí, en muchas ocasiones lo he repetido y he venido como a encontrar allí esperanza, porque dice, ¿por qué Dios me has desechado para siempre? La expresión de él de sentirse como apartado de Dios, ¿no? Y era un hombre que creía en Dios, era un hombre que trataba de hacer la voluntad de Dios, pero en ese momento él se siente rechazado por Dios y puede ser la experiencia, como usted mencionaba, de alguien que nos está escuchando, viendo ahorita. Dice, pues, ¿para qué veo ese programa si Dios de pronto, qué cuidado tendrá de mí, si de pronto he actuado mal, si he hecho muchas cosas? Luego dice, ¿por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? O sea, y ahora dices, Señor, como usted lo decía hace un momento, somos tus hijos, pero nos tratas como si estuvieras enojado. O sea, o eso es lo que ellos perciben, ¿no? Desde su experiencia, como si Dios los estuviera castigando. Y también hay que recordar que, pues, por mucho tiempo, esa era una característica que le atribuían a Dios, ¿no? Como un Dios lejano, sentado en un trono, esperando a quien se equivocaba para... Y todo lo que pasara era culpa de él. ¿Cierto? Entonces... y castigo de Dios. Eso todo se relacionaba como algo bueno o malo. Bueno, todo venía de él, así que había que pensarlo. Y por ejemplo aquí dice el versículo 4, tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus estandartes por señal, son como los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Y ahora, con hachas y martillos, han quebrado todas tus entalladuras. Han puesto fuego a tu santuario. Y esa parte es bien importante, ¿no? Han profanado y echado tierra al tabernáculo de tu nombre. Y ahí entra un punto teológicamente que tiene varias como implicaciones, porque cuando miramos el santuario era el lugar especial de Dios. Y como que Dios hubiese permitido que vinieran a destruir su santuario, para muchos era tal vez una señal de que ese Dios no era tan poderoso como se atribuye, ¿no, pastor? ¿Cómo poder entender esos textos allí de manera clara? Así como usted ha leído, ¿no? Varios pasajes donde el salmista expresa la intención y el deseo. Al fin y al cabo, los salmos son oraciones y canciones donde la persona expresa sus deseos y dice, Señor, pero actúa, ¿no? Y en este caso, uno podría decir, bueno, está bien, no actuaste cuando yo me enfermé, no actuaste cuando mi enemigo vino, pero recordemos que los salmos, de hecho, la mayoría de los salmos no se trata de experiencias individuales, sino de experiencias colectivas, porque el que está allí es el rey o los que participan en el santuario. Entonces el rey, una de sus funciones es velar porque el santuario de Dios siempre se mantenga estable, siempre se mantenga andando, que esté todo lo necesario para que el culto funcione, porque si el culto funciona, Dios está allí. Y ahora de repente ve que los enemigos destruyen el templo. O sea, ¿cómo es que los enemigos van a destruir la casa de Dios? Y entonces el salmista, la única cosa que tiene para decir es, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo dejas tú que esto ocurra si esto es tu casa? No es mío, no se trata de mí, se trata de ti, y aún así tú dejas que esto pase. Y cuando uno mira esa experiencia del salmista, si uno solo se queda allí,
uno puede llegar a dos conclusiones. Una es, bueno, efectivamente Dios no existe y Él no interviene en nada de lo que tiene que ver con los humanos, ¿no? La conclusión que han llegado muchas personas a lo largo de la historia. Bueno, Dios no interviene, si no interviene no existe. La otra es pensar que aun si por ese breve momento uno piensa que algo malo está pasando, es porque debe ser parte de un plan maestro, de algo más grande. Un famoso pensador dijo alguna vez que él tenía dos opciones para interpretar lo que pasaba en la vida humana. O que Dios no existía y todo era producto del destino, o que cada cosa que nosotros hacemos es parte de un entramado de telarañas, y la araña que teje todo eso es Dios. Entonces, a veces solo si nos quedamos en el puntito podemos perder de vista todo el entramado que está detrás de, y si nos focalizamos solo en eso, perdemos de vista que, bueno, Dios a veces actúa de otras maneras. Por ejemplo, a veces Dios permite que le destruyan el templo y le destruyan la ciudad para poder llevar su pueblo a sitios donde ellos voluntariamente no irían. Pero a través de eso puede influir de una manera mucho más grande, mucho más poderosa, como lo fue en el caso de Daniel. Dios a través de Daniel influenció el reino de Babilonia, el reino de Medo-Persia, pero eso nunca pudo haber pasado si no destruían primero el templo, si no destruían y quemaban primero Jerusalén y Judá. Entonces, a veces, si solo me quedo en que destruyeron a Jerusalén, no veo la otra parte de la historia. Y hay otra parte de esa historia, pastor, que a veces la gente pasa por alto, y el salmista sí lo menciona, y también el libro de Daniel lo menciona en la oración, una oración de Daniel, que muchas veces esa destrucción del templo viene al resultado de la rebeldía del pueblo. Así es. ¿Cierto? Entonces, de hecho, muchas ocasiones Dios predijo que vendría un reino a destruir a su santuario. De hecho, es tan perfecto Dios, como usted dice en sus planes, que dice, y vendrán de tal lugar, será destruido el santuario, serán asolados por tanto tiempo, hasta dar el tiempo, y luego regresarán, reconstruirán para una mayor gloria. Y lo define, solo que a veces el ser humano se queda con esa parte, como usted dice, bueno, Dios, pero ¿y qué hicimos nosotros? ¿Cuál fue nuestra parte? Y utilizaba eso el Señor para dar lecciones. O sea, no era tal vez el plan original, pero Dios, que es tan poderoso y como tan sabio, para una circunstancia tiene pluralidad de posibilidades y de soluciones. Uno tal vez ve una o dos, como usted dice, o existe o no existe, pero no era el plan original de Dios, pero a Dios nada lo toma por sorpresa, nosotros sí. Pero para cada circunstancia que va surgiendo, Dios tiene otras posibilidades de respuestas y formas en las que Él puede utilizar esa circunstancia que te puede estar pasando a ti también en este momento. Si lo tomas, puede ser un momento de edificación, de cercanía con Dios, de crecimiento, de transformación, de mejoramiento para una mejor experiencia de vida y pues una mejor experiencia con Dios, ¿no? Entonces, pastor, ¿qué otras experiencias de la vida son presentadas en el libro de Salmos? Y ¿cómo se presenta eso para poder nosotros tomar esperanza de esas experiencias diarias que presentan allí? Por ejemplo, el Salmo 41, Salmo 88 y otros salmos más, ¿no? Yo creo que los salmos cubren una gran variedad de experiencias, sensaciones, emociones. Y cuando uno examina, por ejemplo, el Salmo 41, ¿no? El versículo 3 dice, bueno, el Señor los sustenta a aquellos que están allí enfermos en la cama y los restaura, ¿no? Luego dice, Señor, ten misericordia de mí, sana, porque yo he pecado contra ti. Mis enemigos dicen en la malicia, ¿cuándo este hombre se va a morir? Y esas figuras de los enemigos que aparecen y dicen, ¿cuándo este se va a morir? Son muy frecuentes en los salmos. Un grupo de personas que de la nada aparece y dice, muérete. O sea, o que dice, mira tú que dices que adoras a este Dios y mira cómo estás, cómo a veces o está enfermo, a veces está derrotado, a veces en el caso de los salmos de David que él escribe cuando le toca salir huyendo porque su hijo está en contra de él, entonces esas personas se burlan, ¿no? del otro, y yo pienso que todos en algún momento alguien se ha burlado de nosotros por algo, o todos en algún momento hemos tenido una situación mala. O sea, los salmos enfatizan algunas, pero todos hemos tenido una situación mala. Nadie se ha salvado de que se le haya muerto un familiar, de que te hayan dicho, de que el médico te haya dado una noticia, tienes una enfermedad grave, tienes un cáncer, las personas que de un momento a otro le dicen te quedan 3 meses de vida. Pero en medio de todas esas situaciones,
el salmista y los diversos escritores de los salmos acuden a Dios. Y acuden a Dios porque saben que Dios es un Dios capaz de responder, que es un Dios capaz de escuchar, que es un Dios capaz de consolar. Y ese mismo Dios que escucha, que consuela, que actúa, es el mismo Dios nuestro hoy. No solo se quedó allí escrito en las páginas de un libro que a veces no se entiende muy bien. Ese Dios sigue estando activo hoy y nos da el consuelo de que también podemos a través de nuestra oración buscarlo y Él nos va a escuchar y Él va a actuar de acuerdo a su voluntad. Entonces, eso es un gran consuelo, ¿no? Y eso es una gran esperanza. Si alguien que estuvo en una situación similar a la mía pudo encontrar consuelo en Dios, bueno, también yo puedo, ¿no? Porque Él y yo estuvimos en la misma cama y tuvimos al mismo Dios. De hecho, en esa experiencia que usted menciona, pastor, algo me llama la atención, Salmo 42, el versículo 3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. O sea, para decir, me la pasaba llorando, era tan dura la situación que todo el día estaba yo llorando. Y quien lo menciona es un hombre valiente, que el pueblo tenía como un guerrero valiente, un hombre, y él dice, lloraba todo el tiempo. Dice, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Lo que usted mencionó hace un ratito, ¿no? O sea, ¿y de qué te sirve ir a la iglesia? ¿De qué te sirve creer? Y mira, tal vez estás peor que yo, que no creo, que no voy a ningún lado. Y eso a veces es muy común en la experiencia de muchas personas que caminan con Dios. Y él está allí diciendo su momento de dolor. Dice, versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la conducía hasta la casa de Dios entre voces de alegría y alabanza, ¿cierto? Recordando, evocando, yo iba de Dios con esa alegría. Pero me llama la atención cómo cierra ese versículo, ese Salmo 42, la última parte dice, ¿por qué te abates, alma mía? O sea, en medio de ese dolor viene ese momento de esperanza, ¿no? Dice, ¿por qué te turbas dentro de mí? O sea, como que él mismo se habla así mismo y dice, pero espérate, ¿qué te pasa? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Entonces, David conocía a Dios, sabía que ese momento era muy difícil, pero sabía que en Dios siempre habría la posibilidad de confianza y de esperanza, ¿no? Es curioso ese versículo que usted acaba de mencionar, porque David es como si se mirase al espejo, ¿no? Y dijese, bueno, ¿qué te pasa? Y le da una orden a su alma, bueno, confía en Dios. Y yo pienso, ahí hay dos cosas que rápidamente me parecen muy necesarias recordar. Una es que es normal pasar por momentos donde el alma aparentemente no quiere ir a Dios. Porque a veces creo que cuando llega una situación difícil y nuestra reacción es sentirnos mal, preocuparnos, angustiarnos, llorar. Y a veces creo que algunos líderes o algunas personas han dicho, no, eso no se puede. Y ojo con eso porque David lo hizo, o sea, eso hace parte del proceso, no lo podemos saltar. Pero también es importante no quedarnos allí solamente, sino que así como David, llegar al momento de decir, ok, es tiempo de confiar en Dios, ¿no? Y sabemos, o sea, si David se tiene que mirar en el espejo y decirse esto, es porque no es fácil. Y hoy en día también puede que llegue el momento donde no sea fácil, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que empujarte, casi que obligarte, porque David está casi que obligándose a sí mismo a poner su confianza en Dios, aun cuando nada a su alrededor pareciese sugerirle que debiese hacerlo. Pero aún así él lo hace, ¿no? Porque justamente a veces de eso se trata la fe, no de creer que la fe es como una fórmula mágica para mover el brazo de Dios, sino de atreverse a confiar en Dios aun cuando todo lo que está alrededor indica que no hay que hacerlo. Es tener una confianza de ese tipo. Y David nos ilustra muy bien esa parte. Pastor, y ya cerrando, una pregunta un poquitico compleja, pero que puede estar en la mente de muchas personas que nos acompañan. ¿Será posible que Dios falte alguna de sus promesas, pastor? Según lo que encontramos en la Biblia o en el libro de Salmos. Yo creo que los salmos nos dicen que no, ¿no? O sea, Dios cumple su promesa, pero también creo que los salmos nos enseñan una lección importante. Hoy en día nosotros vivimos en una generación que está hiperestimulada, lo vemos nosotros mismos todo el tiempo, queremos estar en el celular, y nos incomodan dos cosas, el no tener que hacer nada y el silencio, porque estamos adictos a los estímulos, entonces queremos estar todo el tiempo escuchando algo, viendo algo, y ahí es donde los salmos entran en acción, porque nos enseñan que a veces mientras Dios cumple sus promesas, hay momentos donde hay silencio. Entonces, usted decía, es un aparente silencio. Y yo diría,
es un silencio. O sea, es un silencio. Hay momentos donde la gente busca a Dios y no lo encuentra, ¿no? Y solo encuentran silencio. Y a veces hemos pensado que eso está mal. Y no es que esté mal. Simplemente que el silencio hace parte de la obra de Dios también, ¿no? Y es como en la música, ¿no? En la música hay notas, pero en las partituras también hay silencios. Y los silencios son parte tan integral de la música como son las notas mismas. Entonces, hay momentos donde Dios, para cumplir su promesa, hay momentos donde tú necesitas encontrar silencio. Porque solo cuando estás en silencio y solo cuando estás allí sin el estímulo es que puedes apreciar la nota que sigue. O sea, el silencio a veces en la música tiene ese efecto. Hay un silencio y luego la primera nota que sigue se escucha con mayor fuerza. A veces Dios, cuando cumple sus promesas, no las cumple en tu calendario, en tu horario o a tu ritmo. A veces Él las cumple después de momentos de silencio. Pero lo hace de esa manera para que cuando Él actúe, tú puedas decir, esto solo lo pudo haber hecho Dios. No hay otra explicación, no hay otra manera. Y muchas veces esto es lo que pasa en el libro de los Salmos. En Salmo 22 está David diciendo, me tienen rodeado los enemigos, estoy ya a punto de la muerte, no hay esperanza. Y en un momento llega David y dice, pero yo sé que en el día de mañana tú vendrás y me salvarás. David está en un momento oscuro, no encuentra a Dios. De hecho, él dice, día y noche te busco, no estás. La salvación se ha alejado de mí. Pero después del momento de silencio entiende que Dios actúa. Entonces, a veces en nuestra vida, sobre todo hoy, a veces hay que entender los silencios y aprender a valorarlos. Pero sobre todo siempre confiando de que después de ese silencio, Dios va a irrumpirlo con una nota, que esa nota será sus acciones a favor nuestro para bendecirnos y cuidarnos, porque eso es siempre lo que Él quiere hacer con nosotros. Amén, pastor, qué interesante. Yo cerraría esa parte suya con algo que encontré aquí en el Salmo 77:12. Dice, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Dios, santo es tu camino, porque Dios le dice, que Dios es grande como tú o como nuestro Dios. Que Dios, no hay nadie más grande que Él. Y dice ahí, podemos meditar en sus obras pasadas, presentes y muy seguramente en el futuro meditaremos en lo que va, en la manera en que va a actuar en nuestro presente, en su forma. Así que gracias, pastor, por habernos acompañado. Ustedes, gracias por estar con nosotros y recuerden que Dios está allí sin importar la circunstancia, y vamos a hacer una oración para cerrar. Buen Dios, gracias por recordarnos que en un mundo tan difícil, que parece una tierra extraña para nosotros, muy ajena a lo que tú querías, Señor, aún en este momento podemos cantar canción a Dios. Podemos elevar nuestra voz con seguridad a un Dios que nos escucha, que nos acompaña, que nos sostiene y que siempre buscará la forma de mostrarnos su amor. Y como mencionaba el pastor, a veces en medio o luego de esos silencios nos permitirá ver de una manera maravillosa, espectacular, grandiosa, su intervención en nuestro favor, por gracia y por su amor. Bendice al pastor Cristian, su ministerio, Señor. Bendice a quienes nos ven y nos escuchan. Que si están pasando por un momento donde tal vez se sienten ahogados en su fe, que puedan encontrar en la palabra de Dios, como lo acabamos de leer, suficientes evidencias y razones para seguir confiando, para saber que Dios se levantará para defendernos, que Dios estará a nuestro lado y que tendremos suficientes razones para contarle a otros las maravillas de Dios en nuestra vida. Pues, Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén. Un abrazo grande, Dios les bendiga, les guarde y les esperamos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.